No la maté físicamente, pero en el fondo de mi mente, ella murió, y ni siquiera lloré, ni una sola lágrima. Cuando apareció por primera vez el video de David, parecía solo otro momento viral. Pero todo cambió cuando los investigadores sacaron el cuerpo de su novia de su Tesla abandonado. Y con los federales tratando de reunir pruebas para condenar a David, este video puede ser la prueba que lo envíe a la cárcel de por vida. Tenemos toda la información, analicémosla. Cuando ser auténtico sale mal. Oye, déjame contarte algo que ha estado dando vueltas por las calles y ha vuelto loco a todo Internet. Imagínate esto. Un joven de Houston lanza la canción más popular de 2022, llamada literalmente Romantic Homicide, y todo el mundo se vuelve loco con ella. Estamos hablando de David, ese cantante indie de R&B de 20 años, que tenía a las calles cantando su dolor. Pero, ¿quién es la verdadera víctima aquí? Una chica latina de 15 años, llamada Celeste Rivas Hernández, de Lake Elsinore, un pequeño suburbio donde todos conocen los asuntos de todos, hasta que ya no es así. La pregunta que mantiene a la gente despierta por la noche es simple pero mortal. ¿La música de David era solo una expresión artística? ¿O realmente estaba exponiendo su plan para cometer un asesinato en 4K para que todo el mundo lo viera? David Anthony Burke, que es el nombre real de David, no provenía de la típica cantera de la industria. El chico no fue preparado por ninguna gran discográfica ni cantaba en concursos de talentos de la iglesia. No, este tipo surgió de las trincheras digitales como una especie de fantasma musical, armado con nada más que un iPhone y el armario de su hermana convertido en estudio. Su ascenso fue diferente, y eso es lo que lo hizo tan real para estos jóvenes. Romantic Homicide no fue un éxito fabricado por un equipo de compositores y productores. Se trataba de confesiones puras y sin edulcorar, del tipo de autenticidad que traspasa todas las tonterías de la industria y habla directamente a los jóvenes que sienten que nadie entiende su lucha. Pero ahí es donde la cosa se complica. Cuando construyes toda tu marca basándote en ser la voz más real y auténtica de los adolescentes con el corazón roto, más vale que te asegures de que esa autenticidad no se adentre en un terreno realmente peligroso. Y, por lo que sabemos ahora, parece que David podría haber sido demasiado realista. La misteriosa personalidad que se había creado no era solo marketing, sino la tapadera perfecta para alguien con intenciones más oscuras. Mientras millones de jóvenes escuchaban su dolor, pensando que era como ellos, el chico podría haber estado utilizando esa conexión emocional para buscar a su próxima víctima. Durante su gran entrevista en el programa Zach Sang Show, David desglosó su proceso creativo. Pero ahora, mirando atrás, sus palabras tienen un significado diferente. Siento que me siento más cómodo expresándome y conectando con la gente de una manera que siento que es hablar sin cantar. Romantic Homicide es como si cualquiera pudiera haber compuesto esas canciones. Sí, cualquiera podría haber compuesto esas canciones, pero no todo el mundo acaba con un adolescente desaparecido descomponiéndose en su Tesla. Esa forma tan casual en la que descartó sus letras violentas como algo universal, ese es el tipo de manipulación que debería haber hecho que la gente pulsara el botón de pausa y se hiciera algunas preguntas difíciles. Mientras David creaba esta imagen de artista sensible que entendía el dolor de los adolescentes, también estaba construyendo algo más siniestro. Un terreno de caza disfrazado de comunidad de fans. Sus servidores de Discord se convirtieron en una especie de trampas digitales, lugares donde las jóvenes vulnerables podían ir en busca de comprensión y acabar siendo presa de alguien que sabía exactamente cómo explotar su necesidad emocional. La trampa era diabólica, pero eficaz. David no se posicionaba como una celebridad distante, sino como una figura de hermano mayor que había pasado por las mismas dificultades. Se colaba en las conversaciones, ofreciendo consejos, apoyo emocional y esa sensación de ser comprendido que todo adolescente solitario anhela. Lo que no se daban cuenta era que estaban hablando con alguien que estudiaba sus vulnerabilidades como si fuera un manual de estrategias. Los datos demográficos lo dicen todo. La base de fans de David eran chicas adolescentes de entre 13 y 17 años, jóvenes que se enfrentaban a la depresión, problemas familiares y todas las dificultades habituales de crecer en los suburbios de Estados Unidos. No eran jóvenes con experiencia en la calle que pudieran detectar el juego a 1 kilómetro de distancia. Eran jóvenes de los suburbios que pensaban que Internet era seguro y que las personas famosas que parecían sensibles y artísticas no podían ser peligrosas. El tatuaje "Shh" se convirtió en su marca distintiva, una forma de marcar su territorio mientras lo hacía parecer una profunda declaración artística. Las jóvenes de todo el país empezaron a hacerse el mismo tatuaje, pensando que estaban mostrando su lealtad a un artista que las entendía.
Lo que realmente estaban haciendo era anunciar su vulnerabilidad a un depredador que las había entrenado para guardar secretos y callarse las conversaciones inapropiadas. Su estrategia en las redes sociales también era muy eficaz. David sabía exactamente cuándo publicar para lograr el máximo impacto. A altas horas de la noche, cuando los jóvenes estaban despiertos navegando por Internet, sintiéndose aislados y emocionales. Publicaba mensajes crípticos sobre sentirse incomprendido. Compartía contenido detrás de cámaras que hacía sentir a los fans que tenían acceso especial y ocasionalmente respondía a los comentarios de manera que los seguidores se sintieran elegidos y especiales. Esto no era accidental. Se trataba de una campaña calculada para crear el terreno de caza perfecto, disfrazado de comunidad artística donde los jóvenes fans podían conectar con su ídolo. El ángulo artístico también proporcionaba una cobertura perfecta. Cuando David escribía canciones sobre la violencia o la muerte, cuando creaba videos musicales en los que aparecían mujeres asesinadas, cuando publicaba mensajes crípticos que parecían oscuros o inquietantes, todo ello podía descartarse como expresión artística. Cualquiera que cuestionara si este contenido era apropiado para alguien con una base de fans principalmente adolescente, podía ser silenciado por no entender el arte o por ser demasiado conservador para apreciar un trabajo creativo complejo. La princesa suburbana que cayó en la trampa. Seamos sinceros sobre Celeste Rivas Hernández. La pequeña no era una niña ingenua que no sabía que el mundo podía ser peligroso. Era una chica inteligente y creativa de 15 años de Lake Elsinore que tenía sueños más grandes que la realidad de su pequeño pueblo y un alma artística que la hacía especial y vulnerable. Pero en un mundo en el que los depredadores se disfrazan de príncipes azules y se cuelan en las redes sociales, incluso los jóvenes más inteligentes pueden caer en la trampa. Celeste nació el 7 de septiembre de 2009 en el seno de una familia latina muy unida que trabajaba duro para dar oportunidades a sus hijos en los suburbios de California. Medía 1,55 metros y pesaba entre 45 y 54 kilogramos. Tenía el cabello castaño ondulado y unos expresivos ojos marrones. Y se comportaba como alguien que sabía que estaba destinada a algo más grande que lo que Lake Elsinore podía ofrecerle. Su estilo era puro Gen Z, influenciado por TikTok, con un tatuaje en tinta roja que decía "Shh" en su dedo índice derecho, que lucía como una insignia de honor, y el tipo de energía creativa que hacía que los maestros le prestaran atención y sus amigos se sintieran atraídos por ella. Sus vecinos la describían como extrovertida, pero vulnerable. Esa combinación perfecta que hace que alguien sea magnético, pero que también lo convierte en una presa potencial. Verán, Celeste no era solo otra adolescente suburbana que se pasaba el día navegando por las redes sociales. Era una escritora y artista talentosa que veía el mundo de manera diferente a sus compañeros. Los maestros la recordaban como la niña que entregaba trabajos de escritura creativa, tan maduros y emocionalmente complejos que parecían escritos por alguien que le doblaba la edad. Pero esa misma sensibilidad que la convertía en una artista tan talentosa, también la convertía en un blanco perfecto para alguien que sabía cómo utilizar la empatía como arma y explotar la confianza de los jóvenes creativos que buscaban orientación y comprensión. El tatuaje "Shh" se convirtió en un elemento recurrente en sus publicaciones, a veces destacado, otras veces apareciendo como un detalle sutil en composiciones más grandes. Lo que para su familia parecía una típica rebeldía adolescente y expresión artística, más tarde se convertiría en una prueba crucial para comprender su conexión con David. Pero había indicios de que algo estaba cambiando en el comportamiento digital de Celeste en los meses previos a su desaparición. Sus amigos notaron que se estaba volviendo más reservada sobre sus interacciones en línea, más protectora con su teléfono y más propensa a eludir las preguntas sobre con quién hablaba con cada vez más frecuencia. Mirando atrás, las señales de advertencia estaban ahí, pero parecían un comportamiento adolescente normal para los adultos que no entendían cómo operan los depredadores en los espacios digitales. Celeste empezó a pasar más tiempo con su teléfono, a quedarse despierta hasta más tarde y a mostrarse más volátil emocionalmente, de una forma que parecía estar relacionada con sus interacciones en línea. Su mejor amiga, que pidió permanecer en el anonimato porque los fans de David le han estado enviando amenazas de muerte, describió cómo Celeste pasó de ser alguien abierta sobre sus enamoramientos y relaciones a alguien reservada y a la defensiva cuando se le preguntaba por su vida sentimental. La amiga notó que Celeste se obsesionaba con revisar los mensajes, interrumpiendo las conversaciones para responder a los mensajes de texto con una urgencia que parecía desproporcionada en comparación con la comunicación normal de los adolescentes.
Cuando se le presionaba para saber quién requería respuestas tan inmediatas, Celeste se ponía a la defensiva y cambiaba de tema. Un comportamiento completamente diferente a su personalidad normalmente abierta. Más preocupantes eran los cambios de humor extremos que parecían estar directamente relacionados con el uso de su teléfono. Se ponía eufórica después de recibir ciertos mensajes y luego se sentía devastada cuando las respuestas se retrasaban o cuando se le agotaba la batería del teléfono. Su familia comenzó a notar que se quedaba despierta hasta tarde y la oía escribir en el teclado por la noche cuando debería estar durmiendo. Estos cambios se aceleraron en las semanas previas a su desaparición. Celeste se aisló cada vez más de su grupo de amigos locales, cancelando planes y mostrando menos interés en actividades que antes le encantaban. Empezó a hablar de que sentía que estaba destinada a algo más grande y que quería empezar de cero, un lenguaje que, en retrospectiva, sugiere que alguien le estaba llenando la cabeza con promesas sobre una vida diferente. Su madre, María Hernández, reveló más tarde que Celeste había mencionado que salía con alguien llamado David, pero se mostraba evasiva sobre los detalles cada vez que la familia intentaba saber más sobre este misterioso novio. En una comunidad suburbana donde las relaciones de los adolescentes solían ser bastante transparentes para sus familias, este secretismo debería haber sido una señal de alarma más importante. El 5 de abril de 2024 comenzó con normalidad para la familia Hernández. Celeste parecía emocionada por su noche de cine con su hermano mayor Matthew, una tradición semanal que mantenían desde la secundaria. Se tomó más tiempo del habitual para prepararse, eligiendo su atuendo con el cuidado que normalmente se reserva para ocasiones importantes, en lugar de para un momento familiar informal. Los pantalones grises, el suéter negro, el sombrero y las sandalias de Hello Kitty que eligió reflejaban la compleja identidad por la que estaba pasando. En parte, una adolescente sofisticada que intentaba proyectar madurez. En parte, una niña que todavía encontraba alegría en los personajes de dibujos animados. Era un atuendo que captaba a la perfección quién era Celeste a los 15 años, atrapada entre la infancia y la edad adulta, tratando de descubrir cuál era su lugar en el mundo. Matthew llegó al lugar de la cita exactamente a las 7 de la tarde, esperando encontrar a su hermana esperándolo con sus habituales quejas sobre el hambre o su entusiasmo por la película de terror que habían planeado ver. En cambio, se encontró con un parque vacío y un teléfono que saltaba directamente al buzón de voz con cada llamada. La cronología de esa noche cuenta una historia que se vuelve más inquietante cuanto más se analiza. Celeste había publicado una selfie alrededor de las 6 de la tarde con la leyenda «Noche de cine con mi hermano». Pero nunca llegó a la cita. En algún momento entre la publicación de sus planes y la hora en que debía encontrarse con Matthew, ocurrió algo que lo cambió todo. La reacción inicial fue la esperada. Tal vez llegaba tarde, tal vez se había olvidado, tal vez había surgido algún imprevisto. Pero a medida que los minutos se convertían en horas y las llamadas seguían sin respuesta, la preocupación de la familia se convirtió en algo parecido al pánico. El instinto maternal de María Hernández le dijo inmediatamente que algo iba muy mal. La búsqueda comenzó esa noche y continuó durante más de 16 meses. La familia Hernández pegó carteles de persona desaparecida por todo Lake Elsinore, organizó grupos de búsqueda y utilizó las redes sociales para dar a conocer la desaparición de Celeste. No tenían forma de saber que su hija ya estaba muerta, ni que su cuerpo acabaría siendo encontrado en el coche del mismo artista, cuya música había sido la banda sonora de sus últimos meses. La desaparición de Celeste sacó a la luz algunas duras verdades sobre cómo tratan las fuerzas del orden a los adolescentes desaparecidos, especialmente a los jóvenes de familias latinas, de clase trabajadora de comunidades suburbanas. La clasificación inicial como fuga, en lugar de posible secuestro, reflejó tanto las limitaciones de recursos como los prejuicios que pudieron costar un tiempo crucial para la investigación. Las estadísticas dejan claro por qué la policía tiende a asumir que las desapariciones de adolescentes son voluntarias. Cada año se denuncia la desaparición de cientos de miles de jóvenes, y la mayoría acaba regresando a casa sana y salva. Pero este sistema de clasificación no tiene en cuenta las vulnerabilidades únicas que hacen que los adolescentes sean objetivos atractivos para los depredadores, especialmente en la era digital. Un detalle que obsesiona a todos los que siguen este caso es que María Hernández había mencionado meses antes de que se descubriera el cuerpo que Celeste salía con alguien llamado David. En ese momento, parecía un romance adolescente normal. Un novio que los padres aún no habían conocido, algo bastante típico en los quinceañeros de los suburbios.
Pero cuando se encontró el cuerpo descompuesto de Celeste en el Tesla registrado a nombre de David Anthony Burke, esa mención casual de un novio llamado David cobró un significado escalofriante. El momento, el secretismo, los cambios de comportamiento. De repente, todo cobró sentido de la peor manera posible. Cuando la verdad golpeó de otra manera. En septiembre de 2025, más de 16 meses después de la desaparición de Celeste, su caso había quedado en el olvido en la conciencia pública. La familia seguía buscando respuestas, aún con la esperanza de un milagro. Pero los medios de comunicación habían pasado a otras tragedias más recientes. Entonces, se produjo el descubrimiento que revolucionaría Internet y convertiría un caso de persona desaparecida en uno de los escándalos de famosos más impactantes de los últimos tiempos. 8 de septiembre de 2025. Los trabajadores de Hollywood Tow, en North Mansfield Avenue, estaban realizando sus tareas habituales cuando percibieron un olor que les dio ganas de vomitar. Ese inconfundible olor a muerte emanaba de un Tesla Model 3 negro que llevaba semanas abandonado en su aparcamiento. En Los Ángeles, los coches caros se abandonan constantemente. Averías, embargos, hijos de papá que chocan el coche de su padre y se largan. Nadie le dio importancia a otro Tesla acumulando polvo. Pero cuando el calor de California intensificó el hedor que salía del maletero delantero, todos supieron que se trataba de algo mucho más grave que una infracción de estacionamiento. Cuando la policía de Los Ángeles abrió el maletero, se encontraron con una escena sacada de una película de terror. Envuelto en plástico negro, había un cuerpo humano, tan descompuesto que solo pesaba 32 kilos, aproximadamente la mitad de lo que pesaba Celeste, de 15 años, cuando desapareció. El nivel de descomposición sugería que llevaba muerta meses, lo que significaba que, probablemente, la mataron más o menos cuando desapareció. Pero, a pesar de la descomposición, algunos detalles se conservaban y permitirían resolver el caso. La ropa coincidía exactamente con la que Celeste llevaba la noche de su desaparición. Un top blanco, leggings negros, una pulsera de cadena amarilla y aretes de botón. Y allí estaba, aún visible en lo que quedaba de su dedo índice derecho, el tatuaje "Shh" en tinta roja que se había convertido en su firma. La matrícula del coche reveló un nombre que conmocionó a la industria musical y a Internet. David Anthony Burke, más conocido como David, la sensación del R&B independiente, cuya canción Romantic Homicide había sonado en dormitorios y coches de todo Estados Unidos durante los últimos 3 años. Para María Hernández, la llamada de los investigadores fue la llamada que todos los padres de un niño desaparecido temen, pero también esperan en secreto, respuestas definitivas, incluso cuando esas respuestas son las peores noticias posibles. Después de 16 meses de incertidumbre, pistas falsas y noches de insomnio, finalmente supo lo que le había pasado a su pequeña. Sabía que era mi bebé. La descripción coincidía en todo, dijo María a los periodistas, con la voz quebrada al hablar de la noticia que puso fin a sus meses de esperanza por el regreso sano y salvo de Celeste. El proceso de identificación se llevó a cabo con extraordinario cuidado, dada la condición de los restos. Los registros dentales proporcionaron la confirmación principal, respaldada por el análisis de ADN y ese tatuaje distintivo. Pero fue la pulsera de cadena amarilla, un regalo de Matthew por su 15º cumpleaños, lo que realmente rompió el corazón de la familia y confirmó lo que ya sabían en su interior. La reacción de Matthew fue diferente cuando se dio cuenta de que el asesinato de su hermana estaba relacionado con una celebridad mundial. Iba de camino a ver una película conmigo, pero nunca regresó. Sabíamos que conocía a David, pero esto, dijo a los periodistas, con unas palabras que captaban la naturaleza surrealista de descubrir que la muerte de su hermana estaba relacionada con alguien cuya música conocían millones de personas. Cuando se supo la noticia del cadáver en su Tesla, el equipo de David actuó rápidamente para establecer su paradero y crear distancia entre él y el crimen. Su equipo legal publicó calendarios detallados de la gira, registros de vuelos y recibos de hotel para demostrar que no estaba en Los Ángeles cuando se descubrió el cadáver. En el momento en que los investigadores encontraron los restos de Celeste, David estaba actuando en Minneapolis como parte de su gira Withered World Tour, y su siguiente concierto estaba programado en Seattle. Esta coartada era sólida para el periodo de tiempo inmediato, pero planteaba preguntas más importantes sobre cuándo exactamente se había colocado el cadáver en el vehículo, y si David había tenido ayuda o se había deshecho del cadáver mucho antes.
Su representante emitió un comunicado cuidadosamente redactado que enfatizaba la cooperación, pero evitaba cualquier admisión de responsabilidad. David ha sido informado de lo sucedido y, aunque sigue de gira, está cooperando plenamente con las autoridades. Pero la respuesta personal de David contaba una historia completamente diferente. Después de publicar un críptico 6-7 en las redes sociales, números que llevaron a sus fans a intentar descifrar su significado, desapareció de todas las plataformas. El contraste entre la cooperación profesional de su equipo y su desaparición personal de las redes sociales sugería que se trataba de alguien que luchaba por mantener la compostura bajo presión. La cancelación inmediata de su concierto en Seattle se atribuyó a circunstancias imprevistas y, en menos de 48 horas, las principales marcas comenzaron a romper discretamente sus vínculos con él. Crocs y Hollister retiraron las campañas publicitarias en las que aparecía David, mientras que las plataformas de streaming comenzaron a marcar su contenido con advertencias sobre la investigación en curso. Una vez que se conoció la noticia sobre la conexión entre David y el asesinato de Celeste, las redes sociales se convirtieron en la mayor investigación de la escena del crimen del mundo. Twitter, TikTok, Instagram y Reddit se convirtieron en campos de batalla donde millones de detectives aficionados analizaron cada pieza de evidencia disponible y crearon teorías que iban desde lo plausible hasta lo completamente descabellado. Las coincidencias temporales bastaron para que los teóricos de la conspiración se volvieran locos. El videoclip de David para Romantic Homicide se estrenó el 7 de septiembre de 2022, el día en que Celeste cumplía 13 años. En el vídeo, su personaje, con los ojos vendados, disparaba a su novia en la pantalla antes de acunar su cuerpo sin vida bajo la lluvia, unas imágenes que ahora parecían inquietantemente proféticas. Los detectives de Internet comenzaron a analizar fotograma a fotograma todos los videos musicales de David y observaron que la actriz elegida para interpretar a su víctima en Romantic Homicide tenía un parecido sorprendente con Celeste, textura de cabello similar, complexión comparable e incluso algunos rasgos faciales que parecían demasiado coincidentes como para ignorarlos. La puesta en escena de la escena de la muerte, con el cuerpo de la víctima cuidadosamente colocado y el asesino sin mostrar ninguna emoción, se asemejaba de forma inquietante a cómo los investigadores creían que se había preparado el cuerpo de Celeste para ocultarlo. Pero el verdadero combustible para las especulaciones en línea provino de las supuestas conversaciones en Discord y de la canción filtrada titulada Celeste, que comenzó a circular en las redes sociales. Comenzaron a difundirse capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre David y una usuaria llamada Celeste, aunque no se pudo verificar su autenticidad. Los supuestos registros de Discord, que se remontaban a 2022, cuando Celeste solo tenía 12 años, mostraban lo que parecía ser un comportamiento clásico de grooming. David supuestamente se posicionaba como un mentor comprensivo, aislando gradualmente a su objetivo de otras relaciones, fomentando el secretismo sobre sus comunicaciones y pasando poco a poco a temas más inapropiados. La demo filtrada, titulada Celeste, supuestamente grabada en diciembre de 2023, pocos meses antes de su desaparición, contenía, según se afirma, letras sobre la inocencia perdida y una chica que se escapó. Una frase particularmente condenatoria describía, según se afirma, promesas escritas con tinta roja que no se pueden romper, en posible referencia al tatuaje "Shh", que tanto David como Celeste compartían. La conexión del tatuaje "Shh" se convirtió en la prueba más debatida del caso. Tanto David como Celeste tenían el mismo diseño con la misma tinta roja en el dedo índice derecho, lo que dio lugar a intensas especulaciones sobre su significado y si demostraba una relación directa entre ellos. Los partidarios de David argumentaron que el tatuaje era común entre las celebridades y personas influyentes, señalando diseños similares que llevaban desde Rihanna hasta Lindsay Lohan. Afirmaban que el tatuaje compartido era pura coincidencia, simplemente dos personas que habían elegido de forma independiente un diseño popular. El descubrimiento del cuerpo de Celeste transformó todo el catálogo musical de David, pasando de ser entretenimiento a convertirse en una posible prueba criminal. De repente, cada letra, cada video musical, cada publicación en las redes sociales se analizaba no como una expresión artística, sino como una posible confesión o presagio de violencia real. Romantic Homicide se convirtió en el centro de las especulaciones sobre su culpabilidad. Versos como "En el fondo de mi mente, tú moriste, y yo ni siquiera lloré, no, ni una sola lágrima", de repente se leían como una confesión literal en lugar de una descripción metafórica del entumecimiento emocional tras una ruptura. Los críticos señalaron que el éxito de la canción se había basado en que millones de oyentes se identificaban con lo que creían que eran descripciones metafóricas del desamor.
La posibilidad de que estas letras fueran descripciones literales de un asesinato real recontextualizó todo lo relacionado con el arte de David y la relación entre la violencia ficticia y los delitos del mundo real. En su anterior entrevista en el Saksang Show, David había intentado explicar su proceso creativo de una manera que ahora parecía potencialmente incriminatoria. Es todo eso, amigo. Intento incluir una parte de mí mismo en cada parte de la música. Pero intento obtener todas las perspectivas diferentes que puedo, todos los puntos de vista posibles. Esta explicación, que había parecido madurez artística cuando se grabó por primera vez, ahora planteaba preguntas inquietantes sobre qué perspectivas estaba explorando realmente David y cuánto de sí mismo estaba incluyendo realmente en canciones sobre asesinatos y violencia. Su descripción de la construcción de un universo cinematográfico con antagonistas y protagonistas adquirió connotaciones siniestras cuando se observó a través del prisma del comportamiento delictivo real. Pero el 4 es como si hubiera sustituido la A por él. Estoy construyendo este universo cinematográfico. Tengo este personaje con los ojos vendados que se ve en mis videos musicales. Eso se va a expandir a diferentes antagonistas y protagonistas y a todo un mundo de anime. Va a ser una locura. Los críticos argumentaron que David había utilizado su personalidad artística como tapadera para planear actos violentos reales, creando un marco ficticio que le proporcionaría una negación plausible de su comportamiento delictivo real. El personaje con los ojos vendados que aparecía en todo su contenido visual, en lugar de representar una visión artística, podría haber simbolizado su deseo de permanecer oculto mientras cometía actos violentos. La respuesta al caso de David se dividió en líneas predecibles en las comunidades urbanas y de hip hop. Algunos lo vieron como otro ejemplo de un joven artista negro siendo acosado por un sistema que siempre está dispuesto a asumir lo peor de los hombres negros exitosos. Otros argumentaron que las pruebas eran demasiado abrumadoras como para ignorarlas, y que proteger a los abusadores en nombre de la solidaridad racial solo perpetuaba el daño contra las jóvenes vulnerables. La conversación se caldeó especialmente en torno al papel de la expresión artística en los casos penales. El hip hop tiene una larga historia de artistas que se enfrentan a consecuencias legales por el contenido de sus letras, que los fiscales argumentan que representan una confesión o una prueba de intención criminal. Muchos en la cultura vieron el caso de David como un precedente potencialmente peligroso sobre cómo el contenido artístico violento podría utilizarse contra los artistas negros en los procesos penales. Pero el contraargumento era igual de válido. Cuando tu arte predice perfectamente un asesinato real, cuando tus letras describen exactamente lo que le sucedió a una víctima real, cuando tus videos musicales parecen ensayar el delito del que se te acusa, eso ya no es expresión artística, son pruebas. La división generacional también fue marcada. Las personas mayores, que crecieron entendiendo que el rap era a menudo ficción, que los artistas interpretaban personajes y contaban historias que no eran necesariamente autobiográficas, estaban más dispuestas a separar la música de David de las acusaciones penales. Pero los oyentes más jóvenes, en particular los que formaban parte del núcleo demográfico de David, habían desarrollado relaciones diferentes con los artistas que construían sus marcas sobre la autenticidad y la vulnerabilidad emocional. Los fans más fieles organizaron campañas de acoso contra cualquiera que sugiriera que David podría ser culpable, enviando amenazas de muerte a los periodistas que cubrían el caso, a los usuarios de Internet que compartían pruebas incriminatorias e incluso a los familiares de Celeste que hablaban públicamente de buscar justicia para su hija. Más allá de los detalles del caso de David, se plantea una reflexión más amplia sobre cómo el hip hop y la cultura de las redes sociales abordan la protección de los fans jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, frente al comportamiento depredador de figuras poderosas dentro de la comunidad. El histórico fracaso de la industria musical a la hora de proteger a las mujeres jóvenes de la explotación por parte de artistas masculinos está bien documentado, desde R. Kelly hasta otros innumerables casos que nunca llegaron a los titulares. Pero la era digital ha amplificado tanto la escala de la posible depredación como las herramientas disponibles para captar a fans vulnerables. Ya sea que la música de David fuera una profecía, una confesión o solo una trágica coincidencia, una cosa es segura: Celeste Rivas Hernández merecía un destino mejor que el que tuvo. Haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla para ver más videos como este.